noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en vivo por BTV. Más adelante vamos a tener a la periodista María Eugenia Escondamilio, que nos va a estar presentando este informe que ya dio en algunas partes en BTV Noticias sobre la presencia de coyotes en la frontera con Rivera, gente que trafica con seres humanos, con cubanos, a través de una red de tráfico que viene de Cuba, Guyana. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora tenemos con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Gracias por estar, Fernando. Un gusto como siempre estar con ustedes. Un gusto, Fernando, le presentaron en las últimas horas al gobierno propuestas económicas, ¿verdad? Me mencionabas ahora el tema del Uruguay social, ¿no? Que llama un poco la atención que no haya sido lo primero que se presentó, porque en una medida que son los más frágiles, ¿no? Ahora, me llamó un poco la atención unas declaraciones que hiciste, y es que no le interesaba tanto el costo, sino la oportunidad, si era oportuno o no, ¿verdad? Claro, porque el costo, si no terminamos discutiendo públicamente, no con el presidente, sino con la prensa, ¿cuánto cuesta cada medida? Sí. Nuestro equipo que trabajó en estas medidas, que lo integraron economistas, tiene una cuantificación de lo cuantificable. Sí. Porque hay propuestas que son aumentos de salario que van a depender del porcentaje de aumento. Sobre el petróleo no sabemos cuál va a ser el precio final, si va a subir o va a bajar, y congelarlo supone una cuantificación imposible de hacer, pero luego las que son cuantificables, son cuantificables. Ahora el problema es que el Uruguay tiene esta circunstancia. Crece 4,5 su producto. En 2 años algunos uruguayos concentraron 9.000 millones de dólares en bancos uruguayos y en el exterior, y mientras tanto hay 66.000 nuevos pobres, de los cuales 1/3 aproximadamente son niñas y niños. Este dato es duro, es cruel, pero un dato más cruel que lo estamos analizando es cuánto se alejaron de la línea de la pobreza, y en algunos casos se alejaron mucho. Pero entonces, esta realidad que vos estás planteando y otras, ¿no?, hace que la oportunidad sea medio obvia, Fernando, porque siempre es oportuno aumentar salarios, siempre es oportuno darle a los pobres más dinero. O sea, ¿quién va a cuestionar la oportunidad? Vos sabés bien, porque incluso cuando era gobierno al frente y vos estabas en el PIT-CNT, lo que siempre es un mantra del equipo económico es: si me vas a generar un gasto, generame el ingreso. El ingreso ya lo tiene. El gobierno sobreestimó su déficit fiscal, es decir, su intención de déficit fiscal, en 320 millones. Es decir, tenía una propuesta de déficit fiscal, sí, el año que acaba de terminar. Sí, por eso. Y no ejecutó 320 millones. Entonces, de esos 320 millones, hay políticas de todo tipo para hacer. Si esta es la prioritaria, será esta. Si el senador Manini hoy nos dijo demagogo, la propuesta de bajar los 19 productos del IVA lo presentó él. Y el Frente Amplio la aprobó, y la aprobó el Partido Nacional y el Partido Colorado. Si esta minuta fue votada por unanimidad, ¿por qué no se pone a la práctica ya? Nosotros le agregamos que el instrumento sea el cobro electrónico, porque eso seguro te lo devuelven, ¿no? Luego hay varios descuentos del IVA que nunca llegaron a los consumidores. Pero independientemente de cómo se haga, si todos los partidos están de acuerdo, yo no veo por qué no lo hacen. Y si no lo hacen es porque las propuestas que hacen finalmente son para la tribuna. Y bueno, Fernando, porque ellos gobiernan, Manini gobierna. Yo veo... No se puede colocar Manini en el lugar de la oposición, porque es parte del gobierno. Está bien. Integra el gabinete, integra la bancada del gobierno. Y se colocan como si fueran el partido de la oposición. Bueno, porque vos lo veías desfilar por la Casa de Gobierno con propuestas, a los propios integrantes del gobierno, ¿verdad?, con propuestas que vos después hablabas con los economistas independientes y te dicen: no incide en nada eso, no incide. Después te trasladan los costos a los precios, o sea, no incide, ya está demostrado históricamente que no incide. Entonces, también ustedes van en una línea a la que parece ser un grito para la tribuna, ¿viste? Me parece que no. ¿Y cómo no? Si vos le aumentás el salario a la gente, cuando la inflación no está aumentando por la demanda, sino porque importamos inflación, la demanda es mejorar al comercio pequeño y mediano. Bueno, la demanda es mejorar a la gente que está teniendo que comprar de nuevo de cuarto kilo. ¿El salario? Del salario o las prestaciones sociales, las políticas sociales compensatorias. Entonces, si alguna de estas medidas alguien entiende que no son pertinentes, tiene todo el derecho de hacer. Pero en general, el que gana muchísimo dinero le dice a los pobres que está mal que le aumenten porque va a generar inflación. Y eso a mí me genera muchas dudas. Pero están diciendo por un lugar... A mí me genera muchas dudas cuando desde tu comodidad le decís al otro que tiene que esperar, ¿no? Al que gana 20.000 pesos le decís que tiene que esperar. Está bien. Pero él gasta 20.000 pesos en luz. Está bien. Pero hay como de parte del frente, Fernando, lo advierto de tiempo, ¿no? O sea, que hay como una indefinición.
hay propuestas que no se hacen porque pueden sonar mal, como por ejemplo, algunos economistas liberales dicen hay que hacer transferencias directas, punto, chau. Y sí, pero no están en el primer orden de ustedes, ¿viste? Es decir, bueno, transferencias directas, incluso transferencias directas sin contrapartidas. Duplicar la tarjeta Uruguay Social es una contrapartida directa. Lo que pasa es que durante 10 años generaron un discurso que a los pobres había que darle solo con contrapartida. Y el Papa Francisco... En el propio frente, en Laudato sí, pero a Marina Arismendi cuando dijo sobre eso, todo le dieron con todo. Sobre todo en la oposición, sobre todo. Yo no digo que no haya frente amplistas que no lo hayan dicho, porque no tengo el glosario de todo lo que dicen los frente amplistas. Cuando lo dijo pero Marina finalmente Arismendi. lo que sí sé es que el Frente Amplio construyó un ministerio para construir una política de emergencia social y dotó a los pobres de herramientas que no tenían y bajó la pobreza del 40 al 9%. Guarismo que no bajó en ningún otro país de América Latina. ¿Cuándo vamos a matizar un poco esos datos, Fernando? Porque son los datos del INE. No, está bien, sí, son datos del INE y hay que aceptarlos. Una cosa es cuando vos decís, bueno, vamos a decir la pobreza porque hay que medirlo de alguna manera, pero después, esa cosa de que dato mata relato, ¿viste? Vamos al relato. Y el relato es que hay gente que está 50 pesos arriba de la línea de pobreza y que basta que venga un vientito para que se caiga. Y yo no puedo cuantificar acá, pero vos sabés bien que el Frente Amplio dejó una clase, no digo ni siquiera media, los sectores que estaban por encima de la línea de pobreza con una enorme fragilidad. Bastaba que viniera un viento para que se cayeran como se cayeron. Pero los agarramos sin comer. Este es el tema. ¿Cuánto alejados estaban de esa línea, Gabriel? ¿Cuán alejados estaban de esa línea? Pues ponele que lo dejamos por arriba muy poco de lo que hubiéramos querido. Pero ¿cómo agarramos a la situación de la pobreza en el Uruguay? ¿Cuál era la circunstancia de 2002, 2003 y 2004? Cuando esos años eran terribles. Terrible. Bueno, entonces, cuando el Frente Amplio termina el gobierno, 15 años después, todos estaban en mejor circunstancia. No había ollas populares, Entonces, si hay una demanda de vender en forma fraccionada en los comercios pequeños, ¿vos crees que es porque al almacenero le conviene? No, porque el almacenero le demandan cuarto kilo o medio kilo, porque no pueden pagar el kilo. Si ese dato de la realidad es así, el gobierno tiene que tomar medidas. Si el gobierno nota que hay 100.000 uruguayos que se alimentan haciendo una cola en una olla popular, la medida no puede ser financiar la olla popular. Pero la medida tiene que ser transferencias a esas personas para que puedan alimentarse en la casa. Estamos hablando de las propuestas para adelante, pero vos le atribuís la responsabilidad al gobierno, por eso no. ¿Por qué cosa? Por la cantidad de pobres que cayeron. Sí, claro, sí tenía la posibilidad de evitarlo. Y sí, tenía la posibilidad de evitarlo. El Instituto de Economía del Uruguay le dice al gobierno uruguayo y a todos los uruguayos, si se invierte 1% del Producto Bruto Interno, se evitan caer 100.000 pobres en Uruguay. El gobierno decidió políticamente no hacerlo. ¿Era plata? Era plata. Pero mucho más caro es tener 100.000 pobres más en Uruguay. Mucho más caro es tener 35.000 pobres más en Uruguay. Son decisiones políticas, Gabriel, y el gobierno tomó la decisión de no gastar. No gastó, 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Este es un dato indiscutible, son los datos que todos aceptamos como válidos. Después podemos discutir la pobreza multidimensional, yo tengo ganas de discutirla, después podemos discutir a cuánto está de la línea de la pobreza cada persona que está por debajo de la línea, pero lo cierto es que no se invirtió en evitar que una cosa que se veía venir y que la propia universidad veía venir, tomar medidas adecuadas, ¿no? No hubo políticas sociales complementarias adecuadas, no las hubo. Está bien. Y es responsabilidad de quien gobierna tomarlas. Bueno, y esto no puede sonar muchas ofensivo. Cosas de las que están pasando en el área de la macroeconomía no es responsabilidad del gobierno. Tenemos una inflación importada, tenemos un precio del petróleo, tenemos una guerra, ¿no? Tuvimos una pandemia. Pero antes de la guerra, la inflación, solo 2 años de los 24 estuvo dentro del rango meta. Y la guerra a Ucrania tiene 2 meses. Tampoco son asuntos con los que el Frente lidió muy bien, ¿no? Bueno, yo no sé, el Frente lidió aumentando los salarios 63%. Eso es cierto. Vamos 2 años, perdimos 6% en el sector público, 4% en el privado y un promedio de eso en los jubilados y pensionistas. El Frente Amplio duplicó el presupuesto educativo. Hoy las maestras ganan 18 jornales menos de lo que ganaban en 2019. El resultado no lo veo, pero para pero ganan 19 jornales menos. El resultado no lo veo, pero ahora después vamos a eso. Pero capaz que alguien no ve los resultados de los periodistas, pero ganan más o ganan menos, ganan menos. ¿No hay como una inercia de que el Frente venía 15 años del gobierno y actúa como si siguiera siendo gobierno? Y sabes que no, tenemos propuestas alternativas a las propuestas del gobierno. El Frente Amplio no actúa como si fuera gobierno. Es la oposición, es responsable, es educada,
admite, pone la otra mejilla, porque mirá que no dicen cosas los senadores del gobierno, ¿no? Cosas agraviantes, que no se veían en el Uruguay en la post-dictadura. También fue muy dura la intendenta, la vamos a tener más adelante, en las próximas semanas vamos a tener la intendenta Carolina Cose, pero cuando hace la línea, que son los buenos, los malos, porque no votan el fideicomiso, cuando los ediles del Frente Amplio en Rocha, en San José, tampoco votaron el fideicomiso, o sea, eso divide entre Sí, buenos pero son y malos. cosas diferentes. Y sí, todo Acá diferente, hubo una pero intención de evitar que el Frente Amplio hiciera obras. En Rocha había un proyecto deficiente. Si se construye un proyecto eficiente, en Rocha están dispuestos eso a es una votar. valoración que vos hacés. Sí, claro, Y como pero, hizo la pero en oposición todo acá. caso, no, acá la entrevista al diario El País del domingo fue contundente. Le preguntan al ministro Adrián Peña, ¿usted qué siente las críticas que le han formulado por haber aprobado un proyecto de una posible candidata a la oposición? Y responde. Entonces no es el contenido lo que está juzgándose, es que se apoyaba a una posible candidata a la presidenta de la República. La pregunta y la respuesta marcan lo mismo. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que un edil de Canelones sienta temor de aparecer flotando, Gabriel. No es lo mismo. ¿Quién del Frente Amplio te ha dicho a vos que tiene temor de aparecer flotando? Yo ya escuché en este periodo un edil del Partido Colorado que le dieron un golpe de Estado y un edil del Partido Nacional que tiene miedo de aparecer flotando. Estas son políticas que tenemos que tener que mirar con cuidado. Fernando, yo ya sé que no vas a admitir el vínculo familiar entre el Frente y el PIT-CNT. Todo el mundo lo sabe, pero ustedes siguen negándolo. Pero se ha invertido un poco esta cosa de que antes digamos el que venía al frente era el sector político y el PIT se venía empujando, y ahora es el PIT el que va adelante y el Frente va medio como atrás. No sé, cada cual que lo evalúe. Yo soy consciente que fui presidente del PIT-CNT y no consulté nunca al Frente Amplio para tomar una decisión. Y soy consciente que ahora como presidente del Frente Amplio atiendo muy especialmente al movimiento sindical, porque es una opinión muy válida para los uruguayos. Pero son coincidentes Son en la 400, política. en algunos sí y en algunos no. El referéndum, ¿no? O sea, Mira. sus dirigentes son los mismos. No, Mirá, no mirá, son mirá los otro- mismos, mirá ¿no? otro ejemplo, ¿no? O sea, No son los mismos, hay dirigentes sindicales del Partido Nacional, hay dirigentes del Partido Colorado, 4. y hay dirigentes que votan el Frente Amplio pero no militan en él. Porque De hecho, yo era uno de los que no militaba en él. hay un temor a una visión de la peronización del No. movimiento sindical si se admite ese vínculo ideológico, familiar. Pero ¿cómo va a haber un temor de eso? En Uruguay no hay ningún temor de nada. Si el movimiento sindical se define clasista y nosotros consideramos que la clase trabajadora es una clase que hay que escuchar con atención, ¿cuál es el complejo? Yo no tengo ningún complejo. Yo al 1 de mayo lo voy a escuchar con atención y probablemente comparta más que cualquier otra organización. Vos creés en la lucha de clases, lo has dicho, ¿verdad? Sí, la contradicción de intereses ¿Es una lucha definitiva? bueno, puede terminar. Parto de la base de que los procesos del mundo nadie los puede determinar hoy hacia dónde se van a dirigir, si pero no- hay procesos Y transitorios. si no producen los empresarios, que son los que dan laburo, ¿quién va a proceder? ¿El Estado va a hacer? Bueno, es un largo debate, pero cuando dicen los intereses no se contraponen, son complementarios, preguntale al peón rural, que le bajaron el salario en el momento que la soja tiene el precio internacional más caro. ¿Vos crees en Dios? ¿Hay contradicción de intereses o no hay? ¿Vos crees en Dios? Creo en Dios, y Dios dice... ¿Y rezás? Y dice Francisco, ¿Rezás? ¿sabe Ahí lo que sí. dice Francisco? Hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Está bien. En el Uruguay le están dando a los pobres lo que les pertenece, Dice yo creo también que en la no. Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza y que todos recorremos el camino del Señor. ¿Sí? Vos cuando ves al otro, ¿lo Y ves, algunos no tienen ninguna posibilidad de llegar al reino de los vos lo cielos. ves ¿no? desde una perspectiva política o lo ves desde una perspectiva también religiosa y ves al empresario como un tipo... Yo humanamente a todos los trato. Ningún empresario acá puede venir y decirte que yo lo maltraté, o que yo lo insulté, o que yo lo relajé, Claro, o que pero le vos dije que ves hacía una daño. intencionalidad en ese tipo de no, No, hacer... que hay intereses contrapuestos. Que te dicen, todos somos parte de una misma familia, pero en la familia hay uno que tiene mucho y hay otro que no le da para comer. Entonces, son familias muy desiguales. ¿Vos creés en esa familia? Yo no. Yo no creo en una familia donde alguien tenga millones de dólares y un peón gane 20.000 pesos. Creo que lo que tienen que darle es un salario para poder vivir. Y en un momento donde claramente los productos agropecuarios están caros, están carísimos, podrían darle mejor calidad de vida. Entre uno Y y eso es otro- una actitud cristiana, ¿no? Sumamente cristiana, que es mirar al otro como un igual. Y si uno lo mira como un igual, le tendría que pagar lo que vale su trabajo, ¿no? ¿Vos rezás? Yo rezo, ¿Pedís por vos o por los demás? casi siempre por los demás. ¿Te condiciona tu vida política No. la religión? No. El No, cristianismo. no soy practicante, pero soy creyente. Creo en el humanismo cristiano como una forma de vivir, de sentir y de actuar. Y luego convivo con otras formas de pensar con las que me siento
muy emparentados, ¿no? Y no me genera ningún problema. Que Perico Pérez Aguirre se juntara con Marxista no le generaba mucho problema. Y que que Francisco haga una encíclica Laudato Si, hablando de tierra, trabajo y techo, tampoco me genera mucho problema. Es decir, el pensamiento cristiano humanista profundo van casi siempre en defensa de los más débiles y anuncia que tiene que haber cambios para que la gente con menores recursos tenga una calidad de vida adecuada. Cuando en el mundo 200 millones de habitantes van a caer por debajo de la línea de la pobreza, para todos los cristianos tendría que ser doloroso. Pero cuando vos ves entonces un cristiano que es mil millonario... Como sindicalista antes, como dirigente político ahora, ves un empresario que no reparte, ves que no es un buen cristiano, decís vos. Sí, claro. Y claro. Pero digo yo no, cualquier lectura atenta de las encíclicas, atenta nomás, no hay que ser un estudioso de la Biblia, no hay que ser un experto, simplemente con leerla con atención, no es un buen cristiano. Puede ir a la iglesia, puede rezar, incluso puede saber las canciones que se cantan, pero incluso puede saber los sermones y las encíclicas, pero no es un buen cristiano si tiene una actitud egoísta con respecto a los demás, ¿no? O si mira a los pobres con desprecio. ¿Pensás que lo que hay que dar, lo que se le da al César hay que dárselo a Dios? No, yo lo que digo que lo que uno tiene de más le puede servir al otro que no está pudiendo comer, ¿no? Entonces, cuando en una misma familia conviven el que tiene varios millones con el que gana apenas para poder alimentarse, allí no hay un vínculo adecuado. Es una actitud de la falta de solidaridad que no va solamente a los ricos, ¿no? No, hay que trabajar, es unos valores que hay que construir. Y muchas veces están construidos y muchas veces no. Me pareció muy fantástico cuando llegamos a Dolores en el medio de aquel accidente meteorológico brutal, que hubiera todo el Zunca, la salud pública, el PICNT y el ejército trabajando en consonancia para resolver un problema que era grave. Y allí estaban los trabajadores municipales, los pobladores de Dolores. Ahí hubo una actitud solidaria muy, muy masiva y muy desinteresada y sin mirarnos con desconfianza unos a otros quienes estábamos trabajando, ¿no? ¿Cuántas veces en tus grandes discursos, los importantes, mencionaste a la familia? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. El amor y la familia. ¿Pensás que la política le ha dado, y la izquierda sobre todo? Bueno, la familia es fundamental. Sí, es fundamental, pero una cosa es decir la familia es la base de la sociedad, No, pero a la izquierda le da un poco de tirria a la familia, ¿no? Históricamente. A mí no me da. A vos no, a la izquierda. Yo pienso que no. Yo veo a mis compañeros construyendo familia y construyendo amor familiar y cuidando a sus hijos. Por supuesto, hay de todo como en todos lados, ¿no? Pero la familia es una cuestión importante para el sustento. Ninguno de nosotros, yo no puedo estar sólido si mi compañera no me da... ¿Quién se apoderó del discurso de la familia? ¿La derecha? Bueno, ¿quién se apoderó es otra cosa? ¿Verdad? ¿Quién se apoderó es otra cosa? Luego, ¿quién defiende la familia? Pero si alguien se apoderó es porque alguien lo dejó suelto, ¿no? Probablemente, pero ahí, bueno, el discurso a veces no es acompañado de las prácticas, ¿no? Vamos a una tanda, el mismo que te hace un discurso de familia después aparece en los diarios con hechos de violencia, ¿no? Vamos a una tanda y volvemos, ¿sí? Este espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Seguimos en la mira, estamos en vivo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, ¿sabes que en alguna de las últimas conversaciones que tuve con Tabaré Vázquez, ¿no? Él me decía... Para la izquierda del frente es marginal. El frente tiene que crecer para el centro. Es más, decía él, debería convertirse en un partido de centro, sin renunciar a la izquierda, ¿no? Porque los sectores de izquierda, pero tendría que ser un partido sólido de centro. ¿Vos compartís eso? Bueno, la verdad que no. Comparto casi el 90% de las cosas que ha manifestado Tabaré o ha hecho Tabaré a lo largo de su vida. Creo que le hizo el Frente Amplio un bien enorme. Creo que colocó al Frente Amplio en un sitial planetario en algunas políticas. Bueno, la antitabaco es la más conocida, pero hay otras que son sumamente reconocidas. Y además llevó al Frente Amplio a una cuestión de la mano de un protagonismo popular muy importante, pero una cuestión inédita, que es que un solo partido tuviera más de la mitad de los votos en Uruguay.
o más de la mitad de las bancadas durante 3 periodos consecutivos de gobierno. A veces eso no se respeta. Es como si esa voluntad soberana no fuera importante. Hay pocos partidos que pueden decir que gobernaron 15 años consecutivos. En Uruguay 2 nomás. Entonces, Tabaré Vázquez para todos los frente amplistas y para mí particularmente es una persona, es una lectura de cabecera. De hecho, ahora estoy releyendo el libro de Bergamino para entenderlo lo más profundamente posible. Pero el Frente Amplio es un partido progresista. ¿Eso quiere decir que solo exista la izquierda pura? Bueno, en el Frente Amplio está la democracia cristiana, sí, la socialdemocracia, los socialistas democráticos. Progresismo no significa izquierda necesariamente. Progresismo no significa izquierda, pero sí ¿Y por qué significa... le tenés miedo al centro, a esa cosa de No, ganar no le el tengo centro? miedo. Digo que si nos vamos limando tanto, yo no quiero ser un partido tradicional, quiero ser un partido histórico. Y el Frente Amplio hoy es un partido histórico, tiene 50 ¿Para años dónde de creces, vida. Fernando? Si para El izquierda Frente Amplio creció hacia donde tenía que crecer y probablemente muchas de las personas que se han ido del Frente Amplio vuelvan al Frente Amplio. El problema es si le damos un mensaje a esa gente de esperanza y un claro programa. Un claro programa, que la persona lo lea y diga, el Frente Amplio viene por este segundo ciclo de transformaciones. Tiene una carta de presentación. El primer ciclo de transformaciones lo hizo y lo hizo muy bien. ¿Tuvo carencias? Claro que tuvo carencias. ¿Tiene cosas que tiene que mejorar? Claro que tiene que mejorar. Pero ahora viene un segundo ciclo de transformaciones, que sería la construcción de un aparato productivo que mire 2050. En cierta medida el libro de Fernando Isabela sobre el Uruguay 2050 da una mirada del progresismo de cómo se veía 30 años después. Ese libro debería ser un libro utilizado por todos los partidos, Fernando, ¿no? Pero ahí marcaba unidades productivas, ahí marcaba cadenas de valor. Sí, pero si no tenés gente no lo podés hacer. Sí. Si no tenés gente no lo podés hacer. Los grandes problemas del país, de fondo, están presentes hoy como estaban cuando el gobierno... Yo no puedo olvidarme de Mujica diciendo educación, educación y cada vez más educación. Yo no puedo olvidarme de Tabaré Vázquez metiendo el plan Ceibal por fuera del sistema educativo porque sabía que los docentes si lo metían adentro se lo iba a trancar. Yo no me puedo olvidar que 6 de cada 10 no terminan y que los 4 que terminan son un desastre, Fernando. Yo lo que te digo, Gabriel, es que... Perdóname, te digo la última. Hemos naturalizado, y estoy en contra de seguir naturalizando, que los dirigentes políticos de este país, en su enorme mayoría, manden a sus hijos a la educación privada, ¿viste? No es mi caso. No es tu caso, pero sabés que la nueva mayoría de tus compañeros... Es más, acá una trabajadora del canal me dijo que todo bien, fue todo compañera de mi hija en el Vos Liceo sabés de lo que 29. hablo, vos sabés de lo que hablo. ¿Qué pasa? Yo lo que digo es que no hay nada más grande que una educación pública y popular. Y que los resultados de la educación hay que mirarlos todos. Cuando el Frente Amplio agarró el gobierno, 3 de cada 10 egresaban de segundo ciclo de secundaria. Cuando terminó egresaban 4. O sea que no es que no mejoró, mejoró. ¿Todo lo que el Frente Amplio quería? No. Cuando el Frente Amplio agarró el gobierno había 42 niños en el CAIF. Con una tasa demográfica negativa terminó con 57.000 niños en los CAIF y 142 nuevos CAIF en todo el país. Tengo que un salto cualitativo, Fernando, porque vos me decís una No, educación grande y popular. Y yo te digo, ¿y buena? ¿Y buena? ¿Y buena? ¿Y buena? No, pero en no me Uruguay, dijiste, vos no en dijiste Uruguay buena. Vos tenés el GACH, que salió de la educación pública. Tenés los principales laboralistas uruguayos de la educación pública. Tenés los principales académicos de la educación pública. La élite. No, la élite y la clase media. Fernando, ¿cómo me hablas de un país Ahora, productivo? tenés un problema de contexto sociocultural crítico, ni un problema de origen. Sí. Un niño que nace en una casa sin piso y sin baño, y vos le pedís el mismo rendimiento que a nuestros hijos, es una infamia. Y luego además decís, y no hay que transferirle nada, porque si no trabaja que no se le transfiera. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que ese niño en realidad tiene? Y hemos pensado una educación para esos nosotros chiquilines. queremos pensar. No, queremos pensar, pero hace 15 años tuvieron el gobierno, Fernando. Pero ¿cuánto invertimos? Vos, todos los Pero liceos no es solo nuevos, plata. toda la educación, todas las escuelas nuevas de contexto crítico, todas las escuelas de tiempo completo, las mejores del Uruguay, incluyendo las privadas, están en contexto sociocultural crítico. No es solo dinero, pero sin dinero no hay nada. No solamente no es solo dinero, Fernando, sino No es que solo dinero. Vos agarrás un organismo público y decís, si miro los resultados, al que más mal resultado da, más plata le das, suponiendo que es solo dinero. Porque si fuéramos a premiar por resultado a la educación, no había que darle un mango, ¿no? Pero no, hay que dar plata, porque se sabe que el dinero es muy importante para la educación. Ahora, Fernando, no me hables de un país productivo cuando los desempleados se están convirtiendo en inempleables. La industria del software,
no puede vender porque no tiene gente formada. O sea, Bueno, cada vez tiene más, Gabriel. Vos tenés una mirada muy pesimista del Uruguay. ¿y cómo no la voy a Y tener, yo no la Fernando? tengo, ¿Pero cómo pero no la yo voy a no la tener? tengo porque en el mundo se ve al Uruguay. Pero me hablas como- de los más pobres, me hablas de que estás preocupado Y por sí. los más, Sí, pero no por los tengo más esa frágiles. mirada pesimista que tenés vos. no hay ¿viste? movilidad social, Fernando. No, El abuelo hay menos murió en el movilidad Cante, social. el padre murió en el Cante, el hijo murió en el Cante y ya sabe que su hijo va a morir en el Cante. ¿O no? En algunos casos sí. En la y hay que mayoría. trabajar para intentar revertirlo. Y revertirlo supone inversión pública social, políticas sociales compensatorias. ¿Está dispuesto el Uruguay a hacer un compromiso de pobreza infantil cero? ¿Están dispuestos los partidos que hoy están en el gobierno a hacer un pacto de llegar a pobreza infantil cero? ¿De darle herramientas para que esos niños lleguen, cuando lleguen a la escuela, lleguen con herramientas? Porque llegan a la escuela en condiciones de no aprender. O sea, el niño pasa por la escuela, pero la escuela no pasa por el niño. Y yo veo tu excesiva reflexión sobre que eso es un problema de la maestra de la escuela. No. Y es un problema de nacimiento, del No. origen del niño. No, La Fernando. maestra se faja. No, Muchas veces no, puede Fernando. trasladarse porque está 20 años en la misma escuela, como conozco las maestras de la Bollada, del Cerro, de las Cadenas, de los barrios carenciados del interior. Y están ahí porque pretenden que esos niños tengan oportunidades, No pero tengo- encuentran niños en condiciones Total. muy duras. Total. Entonces, Pero y encima no tienen reconocimiento social, ni Total. del periodismo, ni del gobierno, Total. ni salarial. ¿Sabes Y lo que bueno, pasa? Entonces, ¿por qué ¿Cómo se van van a a tener terminar reconocimiento? eligiendo Pero otra escuchame, tarea? Fernando, ¿cómo van a tener reconocimiento social si lo que vemos públicamente son unos tipos, unos señores, unos docentes, que son miembros de un sindicato, que le afanaron 250 horas? Porque yo vi el expediente del señor Slamovich reconociendo que tuvo 250 horas de más que todos le pagamos, negociando de una manera pero tan baja, como le recomponía a los estudiantes haciéndolos venir del interior para darle 3 horas, y todo el sindicato lo apoya, loco, pará. ¿Cómo quieren tener reconocimiento social si no hay del grueso de los docentes una condena a estos inmorales, loco? Yo, mira, a mí me tocó negociar la licencia sindical de los docentes y no docentes de la educación. En todo el sector público y privado, la negociación es media hora por trabajador afiliado o una hora por trabajador afiliado o media hora por trabajador. Este es el convenio de menos horas sindicales de todo el país. Y a eso vos le llamás que les afanás. O sea, si la FUN aplicara el mismo convenio que el resto de los sindicatos, en vez de 15 liberados como tiene, además libera 5, Sí. 5 en total, Sí. podría liberar 45. O Sí. sea que firmamos el convenio más bajo de Bien. libertad sindical. Bien. ¿Por qué priorizamos niños, jóvenes, Sí. adolescentes? Por supuesto que hay actividades sindicales que luego uno no sabe que van a surgir y que requieren más horas, pero eso no es afanar. Podemos estar de Eso acuerdo. no es afanar. Podemos estar de acuerdo en que. Yo no creo que ningún dirigente sindical de FENAPE sea un jodido. La verdad que no lo creo. Estamos de acuerdo con en que Marcel 50 tengo diferencias que no las voy a poder laudar en 10 vidas. No sé Pero si me yo entendés. vi el expediente, yo vi el sumario, Fernando. Yo vi el sumario donde el tipo reconoce, donde el tipo acepta dar clases fuera de horario. No estamos hablando de que sean pocas, capaz que son pocas, pero aceptá las que son. No te tomes más si no te dieron. Entonces, cuando yo digo esto, Fernando, yo sé que las maestras se rompen el alma, ¿viste? Pero lo que se termina viendo es que de parte de quienes representan sindicalmente a esa gente, no es el mejor ejemplo, no es el mejor ejemplo. Yo vengo de la Federación Uruguaya de Magisterio y me voy a morir agradeciéndole a la Federación Uruguaya de Magisterio todo lo que le dio a los maestros, a las maestras, a los funcionarios y sobre todo lo que nos dio a cada uno de los que la formamos. Con todo respeto Entiendo te lo que pregunto. opines diferente. ¿Cuánto hace que no trabajas vos? Mucho menos tiempo que vos, porque si le llamás no trabajar. No, ¿cuánto hace que no, No. vas al lugar de estudio, de trabajo de un centro Bueno, de estudio? ahora estoy en el Frente Amplio, ¿Cuánto hace 14 que no horas vas- por día. ¿Cuánto hace que no vas a un centro de estudio a trabajar, Fernando? ¿Cuánto tiempo? Soy dirigente sindical. Yo te hago una pregunta y concreta, Fernando. ya ahora no estoy en primaria, pero hacía 12 años o 13 años. 12 años que no ibas. ¿A vos no te parece que, no lo digo personalmente, pero como ya no como sindicalista, como dirigente político, cuando uno se aleja tanto de la gente, de los lugares de trabajo, ¿Pero quién te dijo que me alejo? bueno, Porque una- esa es tu composición de lugar. Yo visitaba 400 escuelas por año. ¿Cuántas veces vos visitaste 400 escuelas por año? que yo no es mi Bueno, trabajo. entonces ¿por qué estoy despegado? Porque a no vos estás- se te ocurre... Porque no estás adentro. ¿Cómo no estoy laburando adentro? En la Si cotidiana, visito, en la hablo cotidiana. con los maestros, hablo con los funcionarios. ¿Vos decís Calculo... que 12 años no te alejan de una realidad? Si te alejás vos, si vas al mundo del trabajo,
si lo seguís, si le das seguimiento, por supuesto que no. Y si no, ¿por qué la gente te votaría? Porque no es que yo estaba ahí 12 años y cada 2 años no me votaba la gente. Cada 2 años me votaba. Y la última elección que participé, sacamos 9 cargos de 11 en mi sindicato. Te pueden votar por inteligente, por No, honesto, te por un montón votan de porque cosas. estás. Si no estás, si desapareciste la vida de la gente, ¿por qué te van a votar, Gabriel? Es sentido común. Te votan porque crees que tu tarea la estás cumpliendo bien, porque te ven en las asambleas, porque te ven en las escuelas, porque te ven en los jardines, porque te ven estudiando, porque te ven haciendo propuestas, porque te ven representándolos profesionalmente. Pero con tu criterio, quien dirige primaria no podría dirigir primaria porque se alejó del centro escolar. ¿Y por qué no podría? Si hoy es director general de primaria. Bueno. Es un concepto con prejuicio antisindical, Gabriel, el que tenés. Perdón. Prejuicio. El que puso las condiciones para que los dirigentes de la educación tuvieran 10 años de experiencia en la educación fue el Frente Amplio. Sí. ¿Y por ¿Sí? qué? ¿Y por qué? No, 10 años en la, como. ¿Va en contra de lo que me estás diciendo? No, al contrario. ¿Y cómo no? No, a mí no me impedía Siempre se hacer. dijo, José Pedro Varela no podía haber integrado el CODICEN porque le pedían 10 años de experiencia dentro de la educación. ¿Por qué? No, pero esto es otra historia, es si efectivamente estás o no en la escuela, no es si estás o no en tu oficina o en tu escuela, es si estás o no en la institucionalidad. Y yo estaba en la institucionalidad. Ahora cuando fui a recibir mi renuncia, la gente me despidió con mucho cariño y se lo agradezco. Y sé que es porque fui un compañero de ellos. Todo este tiempo, más allá de que fui dirigente sindical. Entonces, yo admito tu prejuicio, es parte de lo que se ha alimentado el Uruguay, pero es un prejuicio que no tiene ningún valor, Gabriel. Perdóname, pero tendrías que reflexionar. Te agradezco el consejo, te agradezco que hayas estado acá. Y acepto los tuyos. Yo siempre me voy pensando, no tengo Yo la verdad sé, revelada. Yo sé, pero te sé digo cómo la verdad, pensás, si sé cómo tuviera que pensás, hacerlo otra vez, sé cómo pensás. lo volvería a hacer. Porque esto que vos decís que te parece que es un privilegio, supuso sacrificar mi carrera administrativa. No, yo no califiqué de privilegio, ¿eh? No lo califiqué. No, vos no, Yo dije- pero yo no sé le cómo dije- lo leen los demás. Tata, pero yo no dije Entonces, privilegio. Yo hablé no de otra cosa. concursé, Yo hablé de otra no cosa. concursé teniendo todas las posibilidades para concursar por jefaturas muy especializadas, sencillamente porque no estaba en la tarea y no Estabas en quería otra agarrar un cargo. responsabilidad, Claro, porque- pero esto nadie lo termina diciendo. No, yo no. Y mis compañeros de trabajo saben que ellos ganaban más que yo porque habían ascendido, habían llegado a cargos superiores al mío, porque yo sencillamente decidí no concursar, ¿no? Y estas cosas nadie las pone en la mira, ¿no? Ya que estamos en la mira. Te agradezco mucho la paciencia, te A deseo las suerte, órdenes. que pase bien. Nos vamos a una tanda, volvemos con Coyotes en la Frontera. Presenta Inco, FNC, Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.